Hola estudiantes, qué bueno que continúes conmigo. Hoy día veremos logaritmos. Los logaritmos son un punto entre las potencias y las raíces, o es la forma que se puede ver las raíces desde otra mirada para saber el valor del exponente. Aquí tenemos la definición de logaritmo. Si tú te das cuenta, una potencia b elevado a c con resultado a es lo mismo que el logaritmo en base b con argumento A y resultado C. Bueno, apliquemos dicha definición a los siguientes ejercicios. Tengo logaritmo en base 2 de 64 igual x. Para saber cuánto vale la x, solamente la base la elevo al resultado y eso es igual al valor del argumento. Bien, entonces lo hacemos con cada uno de los logaritmos a continuación y vamos a descubrir cuál es el valor de x. En la primera me quedaría 2 elevado a x igual 64. 2 elevado a x va a ser igual a 2 elevado a 6. Por lo tanto, el valor de x es igual a 6. Segunda forma, 2 elevado a 3 es igual a x. 2 elevado a 3 es 8, por lo tanto el valor de x es igual a 8. 5 elevado a 2 es igual a x, por lo tanto 25 es igual a x. Logaritmo en base 10. Cuando tú tengas un logaritmo donde no aparezca el valor de la base, quiere decir que tú estás trabajando con logaritmos de base 10 y se aplican las calculadoras científicas. Si el logaritmo no aparece es porque tú estás trabajando con un logaritmo en base 10 y esto hace mucho más simple los cálculos grandes. ¿Bien? Propiedades de los logaritmos. Logaritmo de la unidad. Logaritmo en cualquier base de valor 1, es decir, de su argumento 1, el resultado es 0. Solamente si b pertenece a los reales positivos. Ya todos los reales positivos, exceptuando el 1. Por ejemplo, logaritmo en base 4 de 1, su valor es 0. ¿Por qué? Llevemos esto a potencia. Quedaría 4 elevado a 0 igual 1. Y todo número elevado a 0 que nosotros fuimos en potencia, sabemos que su resultado es 1. Logaritmo de la base. Si nosotros tenemos un logaritmo en base b, del argumento b, su resultado es 1. Siempre y cuando el valor de la base pertenezca a los reales positivos, exceptuando el 1. Bien, es necesario que ustedes comprendan que el valor de la base no puede ser 1. Entonces veamos un ejemplo. Logaritmo en base 6 de 6 va a dar de resultado 1. ¿Por qué? Si nosotros llevamos esto al valor de las potencias, va a quedar 6 elevado a 1. Su resultado es 6. Entonces se cumple la propiedad. Logaritmo en base 5 de 5, resultado es 1. Y lo podemos aplicar o comprobar aplicando las propiedades de las potencias, como anteriormente ya lo vimos. Logaritmo de un producto. Si yo tengo el logaritmo en base b, el logaritmo en base a de b por c, yo puedo aplicar la propiedad de la multiplicación de los logaritmos. Y esto se desprende netamente de las propiedades de las potencias. Así que es necesario que si ustedes se saben bien las propiedades de las potencias, van a comprender de dónde salen las propiedades de los logaritmos. Entonces, teníamos logaritmo en base a de b por c, va a aplicarse la siguiente propiedad. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de 8 por 4, yo separo los logaritmos en una suma manteniendo la misma base. Logaritmo de b más logaritmo en base a de c, quedando de resultado logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta propiedad? Nosotros por potencia sabemos que logaritmo en base 2. Volveremos luego con ese ejercicio. Ahora veamos el logaritmo de un cociente. Logaritmo en base a de b sobre c. Siempre y cuando ya sabemos
se aplique que a sea mayor que 1 y pertenezca a los reales positivos, va a pasar que podemos separar la división o la fracción de estos logaritmos en una resta. Logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Siempre y cuando a pertenezca a los reales positivos, exceptuando el número 1. Y c sea mayor que 0, o sea, c sea distinto de 0 y pertenezcan a los reales positivos. Entonces, por ejemplo, tengo el logaritmo en base 3 de 9 sobre 15. Eso lo puedo separar en una resta. Logaritmo en base 3 de 9 menos logaritmo en base 3 de 15. Próximamente volveremos con estos ejercicios. Te pido un poco de paciencia para que lo entiendas porque necesito que comprendamos todas las propiedades para poder resolver ese tipo de ejercicio. Tenemos logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia, por ejemplo, en base a de b elevado a n, voy a tomar mi potencia del argumento y la voy a llevar delante del logaritmo multiplicando el resultado del logaritmo. Y esto se puede aplicar siempre y cuando a pertenezca a los reales positivos, exceptuando el 1. Y b también tiene que pertenecer a los reales positivos. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 8, logaritmo en base 3 de 81. Eso es lo mismo que el logaritmo en base 3 de 9 elevado a 2. Y eso es lo mismo que el logaritmo en base 3 de 3 elevado a 2 elevado a 2. Nosotros ya conocemos las propiedades de las potencias, así que eso va a quedar potencia a una potencia. Logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4. Ahora, ese exponente va a pasar delante del logaritmo multiplicando el logaritmo. Me va a quedar logaritmo en base 4 por logaritmo en base 3 de 3. Y el logaritmo del mismo número es 1, entonces va a quedar logaritmo de 4. Este ejercicio también. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3 más el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 2. Ya sabemos que el 3 va a pasar adelante, me va a quedar 3 por 1, 3. Más 2 por 1, 2. Quedando el resultado 3 más 2, 5. Cambio de base de un logaritmo. Cuando nosotros tengamos un logaritmo que no podamos resolver porque nos da la forma de llegar a un resultado, vamos a utilizar el cambio de base. Es decir, logaritmo en base a de b, utilizamos otro logaritmo que nos acomode, por ejemplo, el logaritmo c, y la parte superior va a ir el argumento y la parte inferior, en el denominador, va a ir la base. Siempre y cuando recordando que a y b pertenecen a los reales positivos, exceptuando el 1, y c también. Entonces, tenemos logaritmo en base 16 de 8. Eso no sabemos cómo resolverlo inmediatamente, así que voy a utilizar una base que me conviene más, que es 2. Quedándome el logaritmo en base 2 de 8, dividido el logaritmo en base 2 de 16. Ahora, el resultado del logaritmo en base 2 de 8, voy a aplicar potencias, 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 4. Sabemos que el logaritmo de la misma base que con el argumento es 1, me va a quedar 3 cuartos como resultado final. Y ya tengo una aproximación de mi logaritmo mucho más simple. Bien, estimados estudiantes, espero que les haya quedado un poco más clara la clase de hoy. A repasar logaritmos, estas son las propiedades básicas del logaritmo que tú vas a tener. Y estas son las aplicaciones que les vamos a dar.